Listo, pillamos el iceberg de los peores métodos de tortura, ¿listo? El iceberg de los peores Está métodos de rebajito. tortura. Ok. Hola YouTube, tan lindos. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esta Ok. vez veremos el iceberg de los peores métodos de tortura de todos los tiempos. Tengan en cuenta que la organización de los puestos es basado en gran parte en mi opinión personal como también en lo dolorosas que son. Vale, igual a ver, quemarse, lo quemado, El o sea, cepo o brete. lo de las brujas, lo quemarse creo que es método de tortura y eso es una gonorrea. Esto creo que sé qué es, que acá se ponen las manos y tal y les dan duro. El reo era no aprisionado es. sobre una tabla por los pies y las manos para Le con ser una manzana en la exhibido boca y sobre eso, una creo que tabla en sí. la plaza pública, donde recibía desde golpes o quemaduras hasta bofetadas. Uf. Era embadurnado con heces y orina, además de otras perrerías. Solo imagínate las personas que tuvieron que pasar por semejante tortura tan humillante, donde gonorrea. quedabas totalmente vulnerable ¿Puta a cualquier catolicismo tipo de de mierda? dolor. De verdad. La máscara infamante. Esa no me suena, para nada. Era un instrumento usual con el cual se castigaba una larga lista de infracciones menores en la búsqueda de brujas o para silenciar a una mujer. Se trataba de un Dale, sí. artilugio antiguamente utilizado en toda Inglaterra y Escocia para el castigo de las llamadas mujeres regañonas. Pero eso no... Ah, vale, es que hay uno de hecho con las mujeres que no sabían, pero es literalmente un cinturón para la zona de abajo, weón. Y que esa mierda no se la podían quitar. Y literalmente esa mierda ni siquiera se bañaban, weón. Eso es una gonorrea, se lo juro. Estuvo legalizada, pero las corporaciones, señores, varones, tribunales, ayuntamientos y la iglesia lo utilizaban mujeres para son unas castigar a las hijueputas. mujeres para callarlas por supuestamente ser chismosas o utilizar lenguaje abusivo. De cierta manera se buscaba Ok. callar, sobre todo a las mujeres, hasta por la cosa más mínima. El machismo era inalterable en tiempos antiguos. Muchas máscaras incorporaban piezas bucales de hierro. Se introducía en la boca un trozo de brida que se presionaba sobre Patriarcado. la lengua como una compresa o se utilizaba para levantar la lengua y colocarla plana sobre el paladar del portador. Esto impedía que hablara y provocaba muchos efectos secundarios desagradables, Ok. como salivación excesiva y fatiga en la boca. Algunas de estas Marica, es que antes el machismo era más gonorrea. A ver, yo no soy machista. O sea, yo chimbeo, yo puedo chimbear, yo puedo decir que no, normal. Anoche le una patada en la jeta a alguien, a una vieja, no sé. O le puedo decir como, no, anoche le di un puño a alguien. Pero marica, antes, weón, era heavy. O sea, antes el machismo y toda esa mierda era, a mí era una gonorrea. O sea, se veía muy normalizado toda esa mierda, ¿sabes? permanentemente la lengua con Pero púas sí. afiladas y hojas cortantes, las víctimas encerradas en las máscaras y expuestas en la plaza pública, también Ok. eran maltratadas por la multitud, golpes dolorosos, ser untados con orina y excrementos, heridas graves, a veces mortales, sobre todo en los senos y el pubis, eran su suerte. ¿Qué Con esto en la putas? cabeza, Malparido la Shinji, mujer hijueputa. infractora iba por las calles encadenada a la cruz del mercado para ser mordida por los transeúntes. ¿Mordida? ¿Qué Parecida a los frenos gonorrea? que se ponen en la boca de los caballos para controlarlos, el esposo aseguraba la brida a la cara de su esposa para enseñarle Mordida, una weón. lección. Marica, o sea, qué putas, que todos literalmente en la calle la mordían porque al esposo le dieron celos por algo. Qué heavy. Y que no Pero plata de hablara comida de decían más. que rico. A veces incluso, el trozo tenía un pico que perforaba la lengua si se intentaba hablar. Ay, marica, qué putas. Yo prefiero matarme. El cinturón de castidad. ¡Epa! Eso es lo que yo decía. Y esta es una gonorrea. De hecho, hay una teoría que aplica básicamente que nosotros llegamos de... O sea, nosotros somos un virus creado por otra especie para destruir el planeta, que va avanzando poco a poco. Era una teoría toda heavy, marica. Yo tengo muchas teorías en la mente, weón. Pero es eso, marica. Y que eso avanza poco a poco, y va corrigiendo todo. Y ya pues cuando todo se acabe, marica, pues GG. Y eso. Pero, o sea, esa es una teoría. Pero pues es una teoría re X, ¿sabes? Mucho se ha escrito sobre este humillante artefacto. Unos aseguran que se usaba para garantizar la fidelidad de la esposa durante las ausencias Ajá, del marido, sí. sobre todo de los que partían a Tierra Santa. Otros historiadores afirman que se usaba como barrera contra la violación, especialmente en la época de acuartelamiento de soldados. Incluso se dice que muchas mujeres se lo colocaban por iniciativa propia por temor a sufrir la agresividad masculina, y como podemos ver, la mayoría de estos que está una gonorrea. artefactos de tortura eran usados sobre todo en mujeres. Se cree que el auge del machismo era la iniciativa y argumentación perfecta para hacer estas locuras. Garrote vil. La Hola, Jótica. Se empleó en España y estuvo vigente legalmente desde 1820 hasta la abolición total de la pena de muerte aprobada Constitución de 1978. Las últimas ejecuciones con esta máquina fueron las de Salvador Puch Antich y Heinz en 1974. A finales del franquismo,
También se usó en las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola. Al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. La muerte se producía por la dislocación de la apófisis odontoides de la vértebra axis sobre la atlas en la zona cervical de la columna. Si la lesión producida aplasta el bulbo raquídeo o rompe la cervical con corte medular, se produce un coma cerebral y la muerte instantánea. Pero esto depende en gran medida de la fuerza física del verdugo y la resistencia del cuello del condenado. La experiencia demostró que raramente sucedía así, ya que la muerte solía sobrevenir por el estrangulamiento resultante de lesiones en la laringe y en el hueso hyoides. En múltiples casos, se alargaba la agonía del condenado. Por ejemplo, el informe médico de la ejecución de José María Jarabo en 1959 detallaba que la muerte se había producido con excesiva lentitud. El fallecimiento se demoró 25 minutos después de una verdadera tortura. El hacha del verdugo. Esa es la de cortar el cuello, ¿no? Mientras en la Europa central y nórdica era más frecuente la decapitación con espada, en la Europa gala y mediterránea se usaba el hacha. Los verdugos se entrenaban intensamente con animales en mataderos para perfeccionar el acierto del golpe, maña y fuerza que no eran iguales entre decapitados nobles que en plebeyos, con agonías más dolorosas. Y a una que era la de una reina, creo que era una reina o una vieja, que pues el verdugo le hizo así tal, y al primer corte no la cortó, no le cortó la cabeza. O sea, tuvo que hacerle otro corte, weón. O sea, tuvo que devolverlo. Imagínense esa mierda. La guillotina. La guillotina es un hijo de puta. La guillotina era una máquina utilizada para aplicar la pena capital por decapitación. Aunque está asociada popularmente con Francia y la Revolución de 1789, de hecho, durante la cual... esos datos re friki, marica, pero la guillotina, les digo dónde me enteré que existía en Assassin's Creed, weón. Cuando me enteré de la guillotina era por Assassin's Creed, weón. Que uno respiró tan virgen, marica. Jugó un papel fundamental, se utilizó también en otros países europeos como Reino Unido, Bélgica, Suecia, Grecia, Italia, Suiza, Alemania y hasta la misma Francia hasta bien entrado el siglo XX. En un principio el corte de la hoja era horizontal. A los fallos en las pruebas realizadas con cadáveres se inclinó el filo para que cortase el cuello eficazmente y causar una muerte indolora al condenado. El reo es acostado sobre la báscula posterior y empujado al trangallo o cepo, donde su cuello queda aprisionado. El verdugo acciona un resorte y la cuchilla cae sobre el cuello, separando la cabeza del tronco a la altura de la cuarta vértebra cervical. La cabeza, ya separada, es recogida en un saco de cuero. Sí, no sé si me la sabía. Lo que la reconoce. La horquilla del hereje. Uy, esa mierda es esto. Usted es un collar, es esto, es esta mierda así. Y es como un tenedor que lo tienen así. Y ustedes lo tienen así. Y esa mierda va cortando. Fue utilizado por la Inquisición para obtener confesiones de herejía. Se trata de un tridente con 4 puntas afiladas, 2 por cada extremo, que se hundían en la carne, bajo la barbilla y en el esternón. La horquilla del hereje restringía cualquier movimiento de la cabeza, permitiendo a la víctima únicamente susurrar palabras. Si el acusado se negaba a declararse hereje, entonces era vestido con un traje característico está horrible, porque pilla, si aquí ves, tanto aquí como aquí, te va a empezar a joder, ¿sabes? El toro de Falaris. Uy, eso me lo vi por una película de Grecia. Básicamente aquí metieron 2 prostitutas y se las quemaron. Eso pasó en la película. Pero esa mierda básicamente usted lo meten ahí y abajo hay leños, ¿no? Lo encienden y esa mierda empieza a arder, weón. Y tan gonorrea de lo que arde y como está cerrada el calor, esa mierda quema feo. Es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye a Falaris tirano de Acragas, que murió en el año 554 a.C. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perelou, murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris cuando le presentó el instrumento. ¡Qué putas! Si pensamos un poco en este punto, la verdad hasta para torturar a alguien se debe tener ingenio y mucha creatividad. Es bastante difícil creer que se hiciera la escultura de un toro que con los dolores causados a las víctimas botara humo por su nariz como si de un toro real se tratase. La jaula colgante. Esto es lo que hacían los piratas. Cuando llegaban a las ciudades piratas, marica, estaban colgando los piros ya en huesos, marica. Esto es una gonorrea.
Este horroroso método que nos recibe en los jardines de El Solar de Santillana se caracterizaba porque sometía a la víctima totalmente desnuda, mientras era encarcelada en jaulas de hierro y colgada debían soportar hambre, frío, sed y quemaduras en verano. Los cadáveres se dejaban a la vista del público hasta el desprendimiento Un ser humano de los huesos, en sí es muy hasta bizarro, que este sí. se descomponía frente a las personas. Lo inquietante de este método es lo humillante que era y lo doloroso, pero no solo eso, lo peor solía ser su lentitud. No acababa con la vida del castigado rápidamente, por el contrario el desespero hacía pensar que la mejor opción era autolesionarse hasta morir. Marica, es que eso es una gonorrea La porque doncella nadie de hierro. le va a quitar de ahí. Esto es básicamente de púas, que cuando cierra creo que lo mata, ¿no? O algo así. Era una Sí. especie de sarcófago de madera y reforzado con placas de metal en las puertas. La parte trasera le eran colocadas puntas de metal para herir a la víctima. El sentenciado era encerrado y las puntas se introducían en distintas partes del cuerpo, no en órganos vitales, provocando un lento desangrado y una muerte que podía durar varias horas. Eso es una incluso gonorrea. días. La primera ejecución con este método se remonta al 14 de agosto de 1515 cuando un falsificador de monedas fue introducido. Las puntas afiladísimas le penetraban en los brazos, Es una en las gonorrea, piernas, weón. en la barriga, en el pecho, en la vejiga, en la raíz del miembro, en los ojos, en los hombros y en las nalgas, pero no tanto como para Ojalá, ¿y si te matarlo. cuesta el Así bros? permaneció haciendo un gran griterío y lamento durante 2 días, después de los cuales murió. Obviamente, weón. Uy, es que baila. O sea, muere desangrada o bajo infección, marica. La rueda para despedazar. Esa no me la he visto, weón. Con frío, ¿y tú? Con frío también, marica. Tengo Después de la frito. horca, Abrígate. era el método más común en la Europa germánica. Esa no me la he Se visto, desnudaba creo. a la víctima y era estirada boca arriba en el ¡Ay, patíbulo, yo sé cuál con es los esta! miembros Sí, gonorrea. Que lo ponen como así, pero pues arriba. extendidos y atados a estacas de hierro. Ah, no, Bajo no es. las deras se colocaban trozos de No, madera. sí, sí es. El Sí, sí, creo verdugo que sí es. propinaba Sí, golpes eso está. violentos con la rueda hasta machacar cada Ah, no, hueso. no es, olvídalo, Era no, no uno es. de los métodos más populares en el que los cuerpos Sí, acababan sí es. Esa refería. Que usted le dan dando vueltas y esa mierda le rompe todo. desprendiendo los ojos del torturado. No solo eras castigado por la cantidad de golpes que te propinaban, sino también finalizado por el buen trabajo de la Dime, Cindy. naturaleza. Eras comida para aves poco después de que sufrías grandes lesiones y dolores. Ajá. Dios santo. Cabezas. Eso es que pum pum, ¿no? Era un instrumento de tortura aplicado en la Edad Media en Europa, destinado a gonorrea. reventar los huesos del cráneo. La barbilla de la Uy. víctima se colocaba en la barra inferior y el casquete era empujado hacia abajo. Los efectos de este proceso son evidentes. Primero, se destrozan los alvéolos dentarios, después las mandíbulas y luego el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos Ok. del cráneo. Qué Sin duda gonorrea, alguna, quien marica. tuvo que padecer esta terrible muerte tuvo que haber hecho algo extremadamente grave, aunque dado a la época en la que se usaba este método, es fácil pensar que por cualquier diferencia incluso de pensamiento te podían aplicar esta muerte tan Es inmunda. verdad, marica, porque es que antes ni siquiera La silla de miraban. interrogatorio. Ay, eso es una gonorrea, marica. Eso te va haciendo un dolor de a poquito, Con la marica, pero muy víctima feo. totalmente desnuda, sin más ropajes que su piel, era colocada en un sillón con cientos de púas de hierro, pinchos que se clavaban en el cuerpo y que podían convertirse en un calvario aún mayor cuando eran calentados por una antorcha. Este método de tortura se encuentra en este Ustedes no video, pensaban mal por la parida. lenta muerte que llegaba a causar. Definitivamente un artefacto de tortura es grave no por su sistema de asesinato, sino por el dolor y la agonía que puede Marica, es causar que matar a antes de que la alguien víctima muera. con dolor lentamente es una La pera mierda. oral, rectal, Uy, esto es una gonorrea, marica. O sea, es básicamente un dilatador anal, pero más heavy. vaginal. Era un instrumento de tortura consistente en un objeto metálico con forma de pera que era introducido en la boca, Esa es la que se abre por allá, vagina o ano exacto. de la víctima. Se abre por allá. Una vez en el interior de la cavidad elegida, se abría, produciendo numerosos desgarros. Es traumante el hecho de pensar que algo tan grueso entra por tu ano mientras adentro incrementa su tamaño de manera que causa un dolor anal, vaginal o bucal, dependiendo de la zona. Aquellas personas que padecieron esta tortura definitiva tuvieron que pasarla muy mal. La cuna de Judas. Uy, es Era una un instrumento gonorrea. de tortura Uno utilizado lo ponen acá. principalmente para sacar confesiones. Consiste en una pirámide puntiaguda Ujú. sobre la cual se alza a la víctima para después dejarla caer una o varias veces, Sí. de modo que la punta topara con la zona genital o anal Sí, con sas. mayor o menor presión dependiendo de cómo evolucionara la confesión. Se encuentra en este punto del video por el trauma y las múltiples lesiones que puede causar. Marica, y mutila, Al ser es usado para mutila. sacar confesiones, no siempre el victimario moría, pero sí quedaba ¿Cuál vivo, tatuaje iba a en el quedar cuello con de la una gente que deformación hace anal eso? impresionante, ardor, Ahorita hablar de eso. sangrado,
Entre otras cosas, literalmente es como si hubiese sufrido de una violación intermitente por algo que multiplicaba el tamaño de la Uy, cavidad anal, sapo, pero hijo que de era forzado a puta. penetrar en ella. Ok. Ey, estuvo una chimba. Estuvo muy hijo de puta pa' que. Despida el video. Bueno, sí, chao YouTube, te amo. Listo, se acabó. Digan chao, chao, chao YouTube, te amo. Denle like, todo bien. Marica no sé despedir un video, pero ya.